Hola amigos, gracias por estar aquí. Hoy vamos a tocar un tema bastante candente en estos días y se trata de las declaraciones del gobierno cubano con respecto a tropas cubanas en la guerra de Ucrania, es decir, mercenarios cubanos en la guerra de Ucrania. Pero por favor, antes de pasar a nuestro tema, siéntanse libres de emitir todas las opiniones que ustedes quieran. Vamos a estar leyendo el 100% de las opiniones y no solamente leyéndolas, sino contestándolas. Si usted considera que este tema le aporta valor, entonces por favor le pedimos que brinde su like, que lo comparta con sus amigos y que directamente puede estar mejor informado. Sin más dilación, en menos de un minuto estamos con ustedes. Escucha bien lo que te voy a decir. Si quieres tener un futuro próspero, tienes que estudiar. ¿Y dónde? En Dolphy School. Dolphy School es una escuela acreditada por el estado de la Florida que ofrece cursos de prelicencias de seguro y de taxes en completo español. ¿Escuchaste bien? En español. Más de 800 estudiantes online en su página web. Más de 3.000 estudiantes graduados en solo 6 años de trabajo. Más de 37 cursos en español. Vuelvo y repito, en español. ¿Quieres ser dueño de tu propio negocio de taxes y seguro? Llama a Dolphy School. Y más ahora que con la aplicación de Univista Insurance tienes el trabajo garantizado. ¿Qué esperas? Llama a Dolphy School, formando profesionales para toda su vida. Gracias amigos por continuar con nosotros. Quería, antes de pasar a la noticia, hablarle de una pequeña historia personal. No pretendo directamente que ustedes me conozcan, lo más importante es que estén bien informados sobre las noticias que nosotros damos en nuestro canal, pero evidentemente me toca muy de cerca el tema que vamos a abordar en el día de hoy. Hace muchos años que yo vine para los Estados Unidos, ya tengo 60 años, pero cuando tenía 18 años hubo un acontecimiento en mi vida que me cambió por completo y hoy en día todavía lo recuerdo. Fui enviado para el servicio militar que el gobierno cubano normalmente decía que era servicio militar general y en realidad es servicio militar obligatorio para Etiopía. Tuvimos la desgracia de tener que estar 2 años en un país que directamente Fidel Castro decidió enviar tropas, como tantos miles y miles y miles de jóvenes cubanos que estuvimos allí. Y entonces ahora el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba tiene el descaro de decir que directamente Cuba no se involucra con ningún tipo de mercenarismo en el mundo y que en realidad Cuba no envía tropas a ningún lugar, cuando todos sabemos directamente que se han enviado a Angola. Se envió una cantidad de tropas a Angola en el año 75, cuando la guerra de Angola. Se enviaron a Argelia, se enviaron a Bolivia, se enviaron a Nicaragua, a El Salvador, a todos los lugares inimaginables. Se han enviado tropas cubanas y siempre, lamentablemente, los cubanos han participado como mercenarios. Les repito, me tocó muy de cerca esta situación porque es el mayor descaro que uno pueda escuchar, decir que tropas cubanas no han estado en ningún país y que Cuba no envía mercenarios. Así que vamos a pasar directamente para abundar más en la noticia. Vamos a continuar ahora con las palabras que emitió el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en Twitter. La posición inequívoca e invariable del gobierno cubano, conforme a la legislación nacional, es contraria a la participación de ciudadanos cubanos en cualquier conflicto, contra el mercenarismo y contra la trata de personas. Sinceramente, el mayor descaro que puedan ustedes escuchar. Todo esto en aras de que el embajador en Moscú, Julio Gambendía, expresó que directamente a la prensa rusa, es decir, Sputnik, que Cuba no tenía ningún tipo de participación desde el punto de vista de mercenarismo. Sin embargo, entendía que pudiera ser legal la participación de cubanos siempre y cuando uno incumpliera con las leyes. En días pasados supimos también que el gobierno de Cuba supuestamente armó un delito de que determinadas personas estaban captando jóvenes cubanos para llevarlo a la guerra de Ucrania, es decir, la guerra de Rusia contra Ucrania. Y plantean que estaban violando la ley porque eran procedimientos completamente ilegales. Nada más alejado de la realidad cuando todos sabemos cómo opera la dictadura cubana. El gobierno de La Habana había permanecido en silencio, por ejemplo, hasta el 4 de septiembre,
cuando aseguraron en un comunicado estar trabajando en desmantelar una red de tráfico de personas dedicada a trasladar a ciudadanos cubanos al conflicto, así como a reclutar a otros que ya residían en Rusia. Posteriormente, como les decía anteriormente, arrestó a casi una veintena de personas relacionadas con el reclutamiento de mercenarios. Un militar ruso con rango de oficial superior confirmó que son muchos los cubanos que están en el frente como parte de batallones internacionales que están luchando en la guerra de Ucrania. Pero en realidad, amigos, ¿por qué sucede todo esto? ¿Por qué se toma la molestia el ministro de Relaciones Exteriores en tratar de aclarar las palabras del embajador en Moscú? ¿Y por qué la dictadura cubana directamente está hablando de este tema con tanta importancia? Se sabe que el gobierno de los Estados Unidos apoya a Ucrania directamente y Cuba está apoyando a Rusia, al enemigo directamente de Ucrania y de los Estados Unidos. Aquí existe un elemento importantísimo que tendría en cuenta los Estados Unidos para que precisamente como país patrocinador del terrorismo que está incluido Cuba a partir de lo que dictaminó el presidente Donald Trump, entonces es un elemento más a tener en cuenta en el sentido de que no hay ningún tipo de justificación para que ahora directamente Cuba diga lo contrario cuando en realidad existen pruebas. A todas estas, como ustedes conocerán de las noticias, existen hackers que directamente sacaron a la luz buena cantidad de información con respecto a pasaportes de jóvenes cubanos. Más de 189 pasaportes salieron a la luz con los datos de cada uno de ellos. Es decir, que el gobierno cubano no puede engañar a nadie. Les digo, yo fui uno de esos jóvenes que con 18 años tuve que permanecer 2 años en una guerra que no le pertenecía a Cuba y donde lamentablemente murieron muchos jóvenes cubanos, como pasó también en la guerra de Angola y como sucedió también en varias contiendas bélicas a nivel mundial. No se dejen engañar. Los que somos allí sabemos cómo opera la dictadura cubana y el gobierno de los Estados Unidos, aun cuando tengamos a Biden ahora en la Casa Blanca, debe estar alerta para que estas cosas no vuelvan a suceder. Muchas gracias, amigos. Gracias por estar aquí con nosotros. Emitan todas las opiniones que ustedes quieran. Denle like a nuestro video, que sinceramente nos sentimos muy contentos por todos los seguidores que estamos teniendo en el canal y eso nos fortalece para que precisamente podamos seguir creando contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.